favor. Y es una forma para evitar conflictos entre los maestros y de reconocer, valorar y apostar por su profesión tan valiosa y tan necesaria para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Francisco Landero Gutiérrez, director general de Suma por la Educación. Muchas gracias por su participación. Y tiene la palabra José de Lira Bautista. Es de la Asociación Filosófica de México. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a los diputados de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales la realización de estas audiencias en donde se hacen las propuestas por parte de la ciudadanía, de instituciones sobre la reforma educativa. El ejercicio democrático que se está llevando a cabo con estas audiencias, donde los diversos sectores relacionados con la educación participan con sus propuestas para reorientar uno de los componentes centrales de nuestro país, como lo es la educación. Y además quiero felicitar a todos los ponentes que me han antecedido por sus aportaciones a la inminente reforma de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuales, después de haberlos escuchado, no puedo sino asentir a la mayor parte de sus propuestas y estar por esto de acuerdo con lo que han hecho. La Asociación Filosófica de México es una asociación civil que reúne un gran número de profesionales de la filosofía de alta calidad que laboran en nuestro país. Fundada en 1968, la asociación ha logrado mantener hasta ahora una posición central en el área de la filosofía, logrando establecer un liderazgo en la comunidad filosófica mexicana. Uno de sus propósitos consiste en contribuir a mejorar los distintos niveles de enseñanza de la filosofía. Desde aquí, desde este contexto, hacemos nuestra propuesta que consideramos puede apoyar sustancialmente al mejoramiento de la calidad de la educación, promovida por el proyecto de reforma del artículo 3 constitucional a iniciativa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Número 1. La formación humanista como orientación fundamental de la educación que se imparte en México. La educación en nuestro país debe estar centrada en la promoción de conocimientos y saberes científicos, humanísticos y tecnológicos y en el desarrollo de habilidades correspondientes con ellos. Pero la educación no debe reducirse solo al nivel de instrucción y adiestramiento, sino que debe estar envuelta por conjuntos de virtudes, valores, tradiciones que la hagan formadora de personas capaces de vivir en paz y armonía consigo mismas y con sus propias comunidades. Una persona bien educada no es solo la que tiene muchos conocimientos, ni la que solamente sabe hacer cosas muy especializadas. Una persona educada es la que sabe mucho, ciertamente, la que tiene destrezas de excelencia en su área de especialización y además que sabe orientar sus conocimientos, saberes y habilidades en favor de otras personas, de otras especies del mundo que habitamos, para alcanzar un bien propio y de los demás, y por qué no, también un grado suficiente de felicidad.
Esto es lo que entendemos por formación humanista. Una educación de excelencia, de calidad, es la que promueve estos elementos y que debe alcanzar a los alumnos, a los profesores, a las escuelas, a los padres de familia, a las autoridades y en general a la sociedad en su conjunto. Segundo punto, la filosofía como saber y como actividad, componente fundamental de la educación. Para aspirar a una educación de calidad que incluya la formación humanista como orientación esencial, se requiere del saber filosófico, pues solo a través de la filosofía es posible dar sentido a las cosas, a lo que hacemos y pensamos, a nuestro pasado y a nuestro futuro, a lo que deseamos y aspiramos, a lo que aceptamos y rechazamos. La filosofía se torna entonces necesaria en la educación, pues solo a través de ella será posible reflexionar sobre cuestiones morales, sobre el valor de las teorías científicas y tecnológicas que se aprenden en la escuela, sobre la importancia de orientar las habilidades profesionales desarrolladas a través de los estudios al bienestar de la humanidad, de la sociedad y de la naturaleza. Esto no se puede dejar al azar, como se pretendió ya una vez con la reforma integral de la educación media superior, en donde la filosofía fue relegada a las competencias transversales y dejada para que se aprendiera como si se aprendiera cualquier cosa. No se puede dejar al azar. Es necesario que se conozca y se reconozca de manera explícita en las aulas y se lleve a toda la vida en el pensamiento y en el corazón de los estudiantes y de los profesionistas. La historia nos ha enseñado que una educación sin filosofía y sin humanidades lleva al fracaso de todo proyecto educativo e incluso al fracaso de un proyecto de país. Durante el Porfiriato, por ejemplo, la educación positivista desdeñó las humanidades y la filosofía. Una de sus consecuencias fue una serie de revoluciones armadas que costaron la vida de muchos miles de personas. Durante los gobiernos neoliberales se eliminó la filosofía como asignatura obligatoria en los bachilleratos. La sociedad devino en el incremento exponencial de la violencia y de la corrupción en nuestro país. No queremos que esta historia se repita. Si pretendemos un país que viva con libertad, justicia y equidad, es necesario incorporar la filosofía como componente central de la educación. Esto mismo vale para la inclusión de las humanidades en el proyecto de reforma, pues al igual que la filosofía, la literatura, la historia, las artes aportan elementos centrales para la formación humanista en la educación. Para una verdadera cuarta transformación es necesario considerar estos aspectos de la educación. Tercer punto, nuestras propuestas para la reforma del artículo 3 constitucional. Tenemos aquí en las pantallas las propuestas. Al artículo 3, párrafo 1, tenemos la propuesta del Ejecutivo y la propuesta nuestra, si queremos lo cambia, la propuesta nuestra pretende agregar el concepto de humanista dentro de este párrafo 1, como se señala en este texto. La siguiente propuesta es al párrafo 7 del artículo 3. En este párrafo 7 pretendemos que se añada lo siguiente: la educación que se imparta en el país será esencialmente humanista y deberá incluir en los planes de estudio la promoción de valores, la filosofía, las humanidades, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes,
en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales y el respeto al medio ambiente. Y la tercera propuesta corresponde a la fracción quinta del artículo 3º, en donde es necesario añadir el concepto de humanidades de tal forma que se incentivará por parte del Estado la investigación científica, humanística y tecnológica que se realiza en el país y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura como un principio al que todos los mexicanos tienen derecho. Y con esto pretendemos que esto sea tomado en cuenta seriamente y exhortamos al Congreso, a los señores diputados, a ustedes, para que lo consideren en la reforma.